Annyeong, hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Muy buenas chicas y chicos, hoy vamos a continuar con estos pronombres de interrogación y vamos a por el siguiente, que es uno muy utilizado que significa cuándo, cuando preguntamos cuándo ocurre algo. Este pronombre se dice en coreano 언제. Os voy a mostrar ejemplos de cómo preguntar y también cómo responder a esta pregunta de ¿cuándo? Para preguntar simplemente ¿cuándo estudias? En coreano sería utilizando este 언제 공부해요? 언제 공부해요? ¿Cuándo estudias? Y cambiando este verbo podemos aplicarlo a todos los que queramos, ¿no? Por ejemplo, cuando vas sería 언제 가요? Cuando quedamos o cuando quedas, 언제 만나요? Y así con todos los verbos, tanto en presente, en pasado, en futuro, en el tiempo que queramos, poniendo 언제 delante, estaríamos preguntando cuándo ocurre eso, ¿no? Vamos a elaborar un poquito más las frases. Por ejemplo, para la primera de cuando estudias, vamos a añadirle cuando estudias coreano, por ejemplo. 한국어 언제 공부해요? 한국어 언제 공부해요? Muy fácil, ¿verdad? El 언제, en este caso, puede ir tanto al principio como en penúltimo lugar delante del verbo. Yo recomiendo ponerlo en este penúltimo lugar porque es donde siempre va a estar bien cualquier pronombre de interrogación. Pero veréis alguna vez que, aunque digamos 언제 한국어 공부해요, también está correcto en este caso. Pero os aviso, no está siempre correcto ponerlo al principio como ocurre en español. Vamos a la siguiente frase, a la de cuando vas. Por ejemplo, cuando vas a Corea, ¿cómo sería? 한국에 언제 가요? 한국에 언제 가요? Y en el tercer ejemplo, en el que decimos cuando quedamos o cuando quedas con alguien, 언제 만나요 era, pues vamos a poner con quién quedas. 친구하고 언제 만나요? 친구하고 언제 만나요? ¿Cuándo quedas con tu amigo, con tu amiga, con 친구, que es amigo, amiga? Pues ahí tenemos tres frases más elaboradas en las que tenemos el pronombre de interrogación 언제, preguntando ¿cuándo hacemos eso? Vamos a ver también cómo responderíamos a estas preguntas, qué característica tiene el elemento que contesta este 언제. La característica va a ser que en general esa palabra que nos indica el cuándo va a llevar la partícula e. Así que, por ejemplo, si queremos contestar a la pregunta de 한국어 언제 공부해요, una respuesta posible sería 일요일에 공부해요. 일요일에 공부해요. 일요일 es domingo. Para el resto de días de la semana aplicaría igual. Si queréis repasar el vocabulario os recomiendo este vídeo de los días de la semana y sería añadiéndole e al final para decir el domingo. Yo estudio el domingo coreano, ¿no? La opción de poner 한국어 en la frase sería opcional porque se entiende por contexto. Para la siguiente pregunta que dice 한국에 언제 가요? 한국에 언제 가요? Que es ¿cuándo vas a Corea? ¿Cómo podríamos contestar? Por ejemplo, 다음 주에 가요. 다음 주에 가요. 다음 주 es semana que viene. Así que quiere decir 한국에 다음 주에 가요. Voy a Corea la semana que viene. No confundáis el e que va con 한국, que es 한국에, con el e de 다음 주에. El de 한국 indica el e de destino en verbos de movimiento, como el verbo ir, el verbo 가다. Pero el e de 다음 주 es el que estamos viendo ahora, que indica el cuándo. Se escriben igual, ambos e, pero significan cosas diferentes. Y por último, a la tercera frase que preguntábamos, 친구하고 언제 만나요? Pues, ¿cuándo quedas con tu amigo, con tu amiga? Vamos a contestar 토요일 밤 9시에 만나요. 토요일 밤 9시에 만나요. Y aquí tenemos un ejemplo interesante en el que el tiempo no viene definido con una única palabra, sino con varias. Tenemos 토요일, que es sábado, tenemos 밤, que es por la noche, y
ahopshi, que es las 9 horas. Es decir, quedo con mi amigo el sábado por la noche a las 9. Y vemos que tenemos un único e englobando a los 3 elementos, al final de las 3 palabras. Estas 3 palabras también os digo, siempre se ordenan de mayor a menor, es decir, el toyoil es un día entero, es más grande que el 밤, que es una parte del día, y más grande que ahop시, que es una hora puntual. Por eso los ordenamos así en este orden. Si tuviéramos más elementos como el mes, el año, pues irían primero delante del todo el año, después el mes, después el día, la parte del día y la hora. Así de mayor a menor, siempre que listamos una serie de elementos de tiempo. Así que la frase, otra vez la repito, sería 토요일 밤 9시에 만나요. Yo quedo pues, el sábado por la noche a las 9. Muy bien, pues aquí tenemos cómo responder a la pregunta de 언제, que pregunta cuándo, y sería con ese elemento de tiempo con e. Pero es cierto que hay unas cuantas palabras que no llevan esa e, son excepciones, que son las palabras que indican ayer, hoy, mañana, y también antes de ayer y pasado mañana. Esas 5 palabras, cuando digamos que es cuando ocurre la acción, no llevarán e. Por ejemplo, si digo que estudio hoy, 오늘 공부해요, 오늘 significa hoy, pues no se pondría 오늘에, no, se dice 오늘 공부해요. Pero es cierto que si digo hoy a las 5, 오늘 5시에 공부해요, ahí con un elemento detrás de 오늘, ahí sí que volvemos a tener el e. Únicamente cuando van solas estas palabras es cuando no tenemos la e. Otro ejemplo, con la segunda frase de ¿cuándo vas a Corea? Pues contestaría, imagínate que voy mañana. Pues 내일 한국에 가요. Pues sería ese 내일, no se dice 내일에, se dice 내일 simplemente. 내일 한국에 가요. Voy a Corea mañana. Pero imaginaros que es mañana, pues por la mañana. 내일 아침에. Ahí sí que volvería a aparecer el e, porque hay otro elemento más. Entonces tenemos que 내일 solo es sin e, 내일 아침 es con e, 내일 아침에. Lo mismo ocurriría con las palabras de ayer, que es 어제, antes de ayer, 그저께, y también pasado mañana, 내일 모레, que en principio cuando van solas no llevan e. Cuando apareciese otro elemento de más detalle, como la hora, la zona del día, ahí sí que añadimos el e. Muy bien, pues aquí tenemos el caso más común en el que usamos el 언제, el cuándo. Vamos a ver un caso más donde se utiliza también el 언제, pero para indicar comienzo y fin del cuándo ocurre una acción, un rango de tiempo. Para el comienzo se pregunta 언제부터, con el 부터. Y para indicar el final sería 언제까지. Así que 언제부터 viene a significar como desde cuándo o a partir de cuándo, y 언제까지 significa hasta cuándo, el final de cuándo ocurre la acción. Puedo usar las dos a la vez en la misma frase o solo una de ellas. Os voy a poner un ejemplo. Con el verbo desde qué hora hasta qué hora trabajas. Sería diciendo 언제부터 언제까지 일해요. Sería desde cuándo hasta cuándo trabajas. Y podría contestar pues 아침 9시부터 오후 5시까지 일해요. ¿Qué quiere decir? Que trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero aquí vemos la característica que no se añade e por ningún lado, ¿no? En cuanto tenemos 부터 o 까지, no añadimos e, la partícula de tiempo e. Y este es un caso también que se utiliza mucho, ¿no? Desde cuándo hasta cuándo. 언제부터 언제까지. Y la contestación sería llevando la misma partícula, 부터 y 까지. Y por último me gustaría mencionar también un uso del 언제, que es cuando queremos decir cuando sea o cuando quieras, la expresión de 언제든지. Ese 든지 pues quiere decir un poco cuando sea o cuando quieras un poco.
¿no? Pues 언제든지 집에 와요, que significaría cuando quieras ven a casa, 집에 와요. Y se podría utilizar para múltiples ejemplos en los que queremos decir cuando sea, ¿no? O cuando quieras, 언제든지. Muy bien, pues este ha sido el breve vídeo sobre 언제, que es bastante fácil de aplicar una vez que conocemos este pronombre, y también es fácil de contestar con el en su mayor parte de los casos, menos esas excepciones. Os voy a dejar en la descripción otros vídeos relacionados con los tiempos, tanto para las horas, los días de la semana y los meses, para que podáis aplicarlos en estas frases en las que requieran contestar cuando ocurre algo. Pues mucho gusto poder compartir otro vídeo con vosotros. Si tenéis cualquier duda, por favor dejadmelo en los comentarios y estaré encantado de ayudaros. Nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Año!